Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Rey Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí he de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. He aquí un Dios cercano, vivo, amoroso, genuino, real, que nos habla bien claramente que Él no precisa nada de nosotros. Todo le pertenece, el mundo y su plenitud, todo le pertenece. Cuando espera algo de nosotros en lo cual le reconozcamos su soberanía, lo hace para que nosotros tomemos conciencia de la bendición que tenemos de servir a un Dios grande, vivo y cercano. Pero Dios no precisa nada de nosotros. Por eso dice, aún en el día de la angustia, si clamares a mí, yo te responderé. Y siempre la respuesta de Dios seguro que nos sorprende, porque es mucho más hermosa y mucho más eficaz y mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar a concebir y esperar de Dios. Pero a los impíos también les habla. Allí en el Salmo 50, desde el verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Porque la gente se burla y a veces se revela, dice, ¿quién es Dios para que yo lo obedezca, no? Pues tú aborreces la corrección, porque no les gusta que los corrijan, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas aliento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Pensaba que de cierto sería yo como tú. Pensabas que Dios sería como nosotros. No, por favor. Pero te reprenderé, dice Dios, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien los libre. Cosa difícil, decía Pablo, es ir contra un Dios vivo. El callar de Dios no es prueba conclusiva de que no hay Dios. Que Dios calle no quiere decir que es indiferente a nuestros actos. No, Él tiene todo controlado. Toda la creación y todo lo que existe en el mundo, todo lo que pasa, más. Aún hasta nuestros cabellos están todos contados. Dios tiene sumamente control sobre toda la creación y sobre toda vida. Por eso, el silencio de Dios no quiere decir que Dios no se ocupe de nuestras vidas, ni aún de nuestra sociedad. El silencio de una habitación, por ejemplo, contigua, no es prueba de que no hay nadie, sino hago un registro. Pero ¿quién es capaz de registrar el universo? ¿Quién es capaz de saber todo lo que pasa en el universo?
solamente Dios. Pero no hagamos la misma que Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta, la primera persona que se subió a un cohete y pasó y salió de la atmósfera terrestre y dio unas vueltas alrededor de la Tierra. ¿Y qué dijo Yuri Gagarin cuando volvió? Lo primero que dijo: no he visto a Dios. Qué torpe, ¿no? Porque se alejó unos poquitos kilómetros de la Tierra, pensaba que había alcanzado el lugar de Dios y se rió de Dios. Lamentable, porque se demostraba que era muy torpe, lamentablemente, como si Dios fuera algo sencillo. Si la ciencia no descubre a Dios, sí descubre sus obras. Y esa es la conclusión del Salmo 139. El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, ya tú la sabes, y la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tu tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí también allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión, dice, vieron tus ojos. Dios no nos conoció desde el primer hálito de nuestra vida. Sabía quién éramos y lo que íbamos a hacer. Dios tiene todo registrado porque Él es el omnisciente. Por lo tanto, que Dios calle más de una vez a nuestro alrededor no quiere decir que no está, Él está. Por eso el callar de Dios también es un castigo. Es el resultado de la caída. Cuando el hombre fue seducido por el diablo, cuando el diablo dijo: así con que Dios os ha dicho, y puso en duda lo que Dios había revelado, y todavía sigue haciéndolo. La gente pone en duda la autoridad de la palabra de Dios, y eso lo hace vivir en oscuridad, eso lo hace vivir en tinieblas. Y Jesús decía a aquellos que prestan su conocimiento a la negación, decían que estaban en tinieblas, y el que está en tinieblas no sabe lo que hace, no sabe a dónde va. Y Dios tenía comunicación fluida, permanente con el hombre, allí en el Edén. Por la teofanía de Dios, de mostrarse permanentemente al hombre. Y hablaba con el hombre. Y el hecho de que Dios en algún momento callara, no quiere decir que Dios no supiera. Fíjense que cuando el hombre quiso rebelarse contra Dios, y puso en duda su autoridad y de su palabra,
Dios no estuvo ahí para decirle, para reconvenirle, decirle, no lo hagas. Dios nunca nos va a obligar a hacer lo que no queremos. Pero sí nos va a enseñar y nos va a dar su palabra, su voz, para guiarnos a proceder sabiamente. Pero Dios nunca nos va a obligar porque nos ama. El que obliga a hacer lo malo precisamente e instruye precisamente es el diablo. A través de la religión, ¿cuántos desastres el diablo hace? Estuve leyendo el diario hoy de los chicos que se van a la guerra santa y dan sus vidas en virtud de su resentimiento y su locura. No se puede entender. Y creen hacerlo en vocación para con Dios. Y eso es lo que precisamente el diablo hace. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y guía a las almas que no reconocen a Dios en sus vidas a ser semejante desatino. Pero el pecado hizo esta división entre Dios y el hombre. Y por eso es que se perdió esa comunión para con Él, ¿no? Por eso dice Isaías 59, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros a su rostro para no oír. El hecho de apartarnos de la vocación de Dios fue lo que rompió hasta el día de hoy la comunión con el eterno Dios. Pero la Biblia nos habla de varios ejemplos particulares de los silencios judiciales de Dios. Allí en 1 Samuel 28:15, allí está Saúl clamando y fue a consultar a Samuel, diciéndole, vengo porque estoy desesperado, porque ya Dios no me habla más por sueños, no me habla más, no se revela más con su palabra, no me habla por los profetas, no me habla, y estoy en oscuridad y necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Todo eso, ¿por qué pasó? Porque él, en su soberbia, hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho que debía hacer. Fue un lamento desgarrante, desesperante el de Saúl. Pero todo por necio, porque no quiso escuchar ni hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. En Efraín también allí. A Efraín dijo, déjalo, porque él se ha dado a los ídolos. Y aquel que se da a los ídolos, y aún teniendo la revelación de parte de Dios, hace caso omiso a Dios. Un chico que se crió en casa, un vecino mío, que desde pequeño y en algún tiempo me acompañó a la iglesia y leyó la palabra de Dios. Hoy está sirviendo en una iglesia idólatra. Y él sabe lo que son el culto a los ídolos, porque lo aprendió desde chico como yo. Pero lamentablemente hace caso omiso a lo que de Dios es. Y como está en el gremio de la aristocracia, le cae mejor. Como en la antigüedad. Y eso, a los ojos de Dios, por más que Dios calle, no quiere decir que Dios es indiferente. El caso de Herodes. A ver, haz uno de los milagros que has hecho por todos lados. Y Jesús no le contestó absolutamente nada a Herodes. No era digno de ser complacido el asesino de Juan el Bautista. Y Jesús lo ignoró y cayó ante él. Y porque Jesús cayó, Herodes pensó que podía contra él. Aunque Jesús cayó,
Su juicio cayó sobre Herodes. A los 15 días se lo comieron los gusanos vivos. El callar de Dios. Israel entero es un ejemplo de este proceder de Dios. La palabra de Dios nos expresa aquí claramente en el capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. No está lejos el día. Claro, ellos creían que Dios y siempre iba a guardar su casa de oración, el templo. Porque Dios habita en su templo. Y pensaba que estas palabras de Jesús nunca iban a acontecerles. Pero los juicios de Dios siempre se dan con toda exactitud. Que Dios calle. Los judíos pensaban que tenían autoridad sobre su vida y lo mandaron a matar, sabiendo que era inocente, porque creían que tenían autoridad sobre Dios, ¿no? Todo el pueblo fue dejado de Dios en un tremendo acto de justicia. Y como su palabra expresaba, le dijo que iban a ser esparcidos a los 4 rumbos de la tierra y que en el postrer tiempo iban a volver a su tierra como nación, como está sucediendo. Permanentemente los judíos están yendo a aquel lugar. Un judío hermano de uno que vive aquí, el que está aquí dice, no puedo entender a mi hermano. Está lindando allí con la franja de Gaza, donde los misiles van y vienen, y no entiendo cómo mi hermano puede estar tranquilo ahí. Pero el proyecto de Dios se tiene que cumplir. Todo pecador deliberado puede caer bajo este castigo resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Más dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y así es. Dios no cambió, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si en un aspecto el callar de Dios es un acto de justicia, y en otro aspecto es un acto de misericordia también. Aunque parece contradictorio, no lo es. La palabra de Dios nos dice que Dios calla por amor a nosotros. Así lo expresa Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Y Dios tuvo paciencia para con nosotros. Por eso, cuando nosotros creímos en su misericordia, Dios nos perdona y nos redime. Es un acto de misericordia el callar de Dios. Porque Dios no nos pagó como nosotros merecíamos. Sus misericordias se renuevan día a día. Dios tiene paciencia y amor de nuestras almas. Ante Caifás Jesús callaba, pero este silencio salvó al mundo, pudiendo traer esta bendición y esta salvación de los cielos a todos nosotros. Como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero, pero por sus pecados, por su sangre, por su sacrificio, todos nosotros somos perdonados.
Así lo expresa Isaías, así 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se defendió. Cuando lo ultrajaban, cuando lo apedreaban, cuando lo escupían, cuando lo maldecían, cuando se reían de él. No abrió su boca para defenderse, porque él sabía que lo que estaba haciendo en logrando esta salvación preciosa que hoy nosotros podemos alcanzar a Dios por su misericordia. El callar de Dios es un acto de gobierno a causa de sus escogidos. Él estaba plenamente sabiendo que lo que estaba haciendo, aun cuando Pilato se burlaba y le decía, no sabes que tengo poder para salvarte y para condenarte. Él le dijo, tranquilo, querido, ningún poder tendrías ante mí si no te fuera dado. Yo para esto he venido al mundo, para dar mi vida por aquellos que aman la verdad. Claro, Pilato no se imaginaba que estaba delante la expresión máxima de la verdad, o sea, Dios. Y él preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad es Dios. Es la suma expresión de toda razón humana. Por eso, de no ser longánime con los malos, ¿dónde estaríamos hoy los escogidos? Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Pero damos gracias a Dios por haber tenido paciencia por nuestras vidas y alcanzarnos en misericordia. Y Dios todavía tiene mucho pueblo en este lugar para su gloria. Por eso es que tenemos que presentar el mensaje de salvación y misericordia de parte de Dios. Por eso los santos han de surgir de los pecadores arrepentidos. Es verdad, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Por ellos dio su vida y su sacrificio vicario fue manifiesto a todo corazón. Por eso aquí vemos la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Dios espera a los que han de creer en Él, aquellos que reconocen que no se puede vivir sin Dios. La vida no se soporta si Dios no nos asiste. Por eso la paciencia de los creyentes tiene que ir al compás de la paciencia de Dios. Es muy fácil desanimarse por las injusticias y demás. Cuando Dios tiene proyectos de gloria para con nosotros, las pruebas para nosotros siempre van a ser más severas. Pero lo importante es que nunca nosotros saquemos nuestros ojos de su presencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para alcanzar el oportuno socorro de su gracia. Dar gracias de que esta paciencia de Dios haya llegado hasta nosotros hoy es sumamente maravillosa. Incomprensible es verdad, pero Dios así lo ha dispuesto. Debemos aprovechar bien la paciencia divina, y Pablo lo reconoce bien claramente allí en 1 Timoteo, diciendo que Dios tuvo misericordia de él, habiendo sido un gran pecador, y Dios tuvo la prudencia de ponerlo en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo aquí está reconociendo el silencio de Dios cuando Él estaba ebrio de religión, insensible al dolor humano, siendo el primer asesino de un cristiano, al cual Él mandó a matar. Por eso que Dios nos ayude a ser fieles y buscar de Dios la grandeza de su misericordia excelsa. Pero no abusar de su paciencia. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Para los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, el silencio de Dios es grande, pero no abusemos de su grande misericordia. Que Dios nos ayude. Por eso Dios en muchos aspectos todavía hace silencio, pero este silencio no determina su aprobación de los hechos, aunque todavía haga salir el sol sobre buenos y malos. Su justicia todavía permanece y su misericordia también.